Vean este rostro. Es Alejandro Salgado Vega, apodado en el mundo del narcotráfico como El Tigre. La policía cree que es uno de los grandes capos del mercado de la droga mundial. Es español, pero desde hace años controla sus operaciones desde Dubái. En el imaginario colectivo, el arquetipo del narcotraficante está forjado en sangre y fuego. Es una figura de poder territorial. Un señor feudal moderno que gobierna desde una fortaleza de concreto en la selva colombiana o un rancho fortificado en las sierras de Sinaloa. Su poder es visible, ostentoso, medido en ejércitos privados y en el terror que inspira su nombre. Pablo Escobar en la catedral, el Chapo Guzmán en su triángulo dorado, hombres definidos por el control físico de su entorno. Pero, ¿y si les dijéramos que este modelo, el único que hemos conocido durante medio siglo, ha quedado obsoleto? ¿Y si el narcotraficante más peligroso del siglo XXI no fuera el que controla un territorio, sino el que no necesita ninguno? Esta es la historia de un fantasma, un hombre cuyo nombre, Alejandro Salgado Vega, apenas resonaba en los titulares, pero cuyo alias, El Tigre, era susurrado con reverencia en los círculos más altos del crimen global. Su historia no se desarrolla en las selvas de Sudamérica, sino en los pasillos climatizados de los rascacielos de Dubái. No se escribe con balas, sino con mensajes encriptados. No se trata de un capo que se esconde, sino de un estratega que se expone a plena luz del día. Protegido no por sicarios, sino por las mismas leyes del comercio y las finanzas internacionales. En noviembre de 2022, una operación policial sin precedentes, bautizada Luz del Desierto, golpeó simultáneamente 6 países. Europol anunció el desmantelamiento de un supercartel, una federación de las mafias más poderosas de Europa, irlandeses, holandeses, balcánicos que, juntos, controlaban un tercio de toda la cocaína que inundaba el continente. Se incautaron más de 30 toneladas de droga. Cayeron 49 capos y operadores en España, Francia, Bélgica, Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos. Pero el verdadero descubrimiento no fue la escala de la operación, sino su centro neurálgico. El cerebro de este imperio no operaba desde un puerto europeo o una ciudad de tránsito. La junta directiva del narcotráfico global se reunía en los cafés de lujo y las suites de hotel de Dubái. Y en el corazón de esa red, moviendo los hilos, se encontraba El Tigre. Este documental se propone responder a una pregunta fundamental: ¿cómo un narcotraficante español, casi desconocido para el gran público, se convirtió en el arquitecto de una nueva era en el crimen organizado? La tesis es audaz, pero los hechos la sustentan. Alejandro El Tigre no fue simplemente un traficante de alto nivel, fue el pionero de un nuevo paradigma, el narcofantasma, el líder deslocalizado. Demostró que el verdadero poder ya no reside en el control territorial, sino en el dominio absoluto de los flujos logísticos y financieros globales. Su genio criminal no fue traficar cocaína, sino comprender que Dubái, un nexo mundial de comercio, lujo y opacidad financiera, podía ser utilizado como una plataforma operativa perfectamente legal. Desde allí, transformó el narcotráfico en un negocio corporativo aséptico, dirigiendo un imperio de toneladas de droga a través de un smartphone, completamente disociado de la violencia que su producto generaba a miles de kilómetros. Su historia no es la de un capo que huye, sino la del primer CEO del narcotráfico globalizado, que convirtió la distancia, la burocracia y la legalidad internacional en su arma más poderosa y su escudo más eficaz. Esta es la historia de la doctrina del Tigre. Para entender la revolución que supuso El Tigre, primero debemos comprender el mundo que él se propuso reemplazar. El poder emanaba de la tierra. Los carteles de Medellín y Cali controlaban los cultivos de coca en los valles andinos y las rutas de procesamiento en la selva. Su poder era una extensión directa de su control sobre la producción y el transporte inicial. La violencia era su herramienta principal, una forma de proteger el territorio, eliminar a la competencia y someter al Estado. Eran organizaciones verticales, jerárquicas, con un líder carismático y brutal en la cúspide. Un modelo que, a pesar de su aparente poder, tenía una debilidad fundamental, un objetivo visible, un cuerpo que encarcelar, una cabeza que cortar. Pero mientras el mundo se obsesionaba con estas figuras, las placas tectónicas del crimen global se movían. La globalización, la revolución digital y los cambios en la seguridad global tras los ataques del 11 de septiembre reconfiguraron las finanzas y la logística mundial. Y en medio de este cambio, un lugar emergió como el epicentro de la nueva economía global: Dubái. En menos de 30 años, este pequeño emirato pasó de ser un puerto de pescadores de perlas a una metrópolis futurista. Su modelo de éxito se basaba en una fórmula simple: máxima facilidad para los negocios,
Mínima regulación. Se crearon aproximadamente 30 zonas de libre comercio, enclaves con supervisión aduanera casi nula, perfectos para el blanqueo de capitales a través de la sobrefacturación y la falsificación de documentos comerciales. Su mercado inmobiliario, en auge constante, se convirtió en un imán para el dinero de origen dudoso, permitiendo a actores corruptos y criminales de todo el mundo anclar sus fortunas en el anonimato del ladrillo y el cristal. El comercio de oro, con prácticas opacas y lagunas regulatorias, ofrecía una vía rápida para lavar dinero a escala industrial, absorbiendo metal de zonas en conflicto y reintroduciéndolo en los mercados mundiales. Y lo más importante, un sistema judicial y diplomático que, históricamente, ofrecía una cooperación limitada en materia de extradición. Para un criminal de alto nivel, Dubái no era un escondite, era un santuario, un lugar donde podían vivir abiertamente, disfrutar de un estilo de vida fastuoso y, sobre todo, operar con una impunidad casi total, lejos de los ajustes de cuentas y la violencia callejera de sus países de origen. Europol no tardaría en definirlo con una precisión escalofriante: un centro de coordinación a distancia. En este nuevo ecosistema criminal, una generación de líderes comenzó a converger. Desde Irlanda llegaban los Kinahan, liderados por Daniel Kinahan, una organización que había evolucionado del crimen callejero de Dublín a una empresa multinacional de la droga. Desde los Países Bajos y Bélgica, la temida Mocro Mafia, clanes de origen marroquí que habían tomado el control de los puertos de Amberes y Rotterdam, las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. Su violencia era legendaria. Pero sus líderes, como Ridwan Taghi, entendieron el valor de la gestión remota, siendo él mismo detenido en Dubái en 2019. Y desde los Balcanes, grupos como el cártel Tito y Dino, liderado por el bosnio-holandés Edin Gacanin, aportaban una red logística formidable y conexiones directas con los productores en Sudamérica. Estos grupos, que en Europa podrían haber sido rivales mortales, en Dubái se convirtieron en socios estratégicos. Se dieron cuenta de que podían colaborar, compartir inteligencia, recursos y rutas, formando una especie de junta directiva del narcotráfico. Ya no se trataba de un cártel, sino de un supercártel, una federación de organizaciones criminales unidas no por la lealtad o la nacionalidad, sino por un modelo de negocio común, un modelo que requería un nuevo tipo de líder. Alguien que no fuera un general, sino un CEO, alguien que no destacara por su brutalidad, sino por su discreción y su visión para los negocios. Alguien como Alejandro Salgado Vega, el Tigre, un fantasma a punto de tomar el control del tablero. Mientras los grandes capos del supercártel construían sus imperios en Dubái, Alejandro, el Tigre, Salgado Vega, perfeccionaba el arte de la invisibilidad. A diferencia de sus socios, que a menudo tenían perfiles públicos y un historial de violencia, el Tigre era una sombra. Durante años, las agencias de inteligencia españolas solo conocían su apodo. No tenían un nombre completo ni un rostro. Era una leyenda susurrada en las escuchas telefónicas, una entidad sin forma que coordinaba envíos masivos de cocaína a través de los 5 continentes, con una base de operaciones que se extendía desde Sudamérica hasta los puertos de todo el mundo. Su modelo de negocio era la antítesis del cartel tradicional. El Tigre no poseía ejércitos ni controlaba territorios de producción. Su poder residía en el dominio de la información y la logística. Operaba como un broker de alto nivel, un director de orquesta que conectaba a los productores de Colombia y Ecuador con las redes de distribución en Europa, utilizando una compleja red de empresas pantalla, contactos corruptos en los puertos y, sobre todo, la tecnología. El sistema nervioso de su imperio y el del supercártel en su conjunto eran las plataformas de mensajería encriptada como EncroChat y, posteriormente, SkyECC. Estos no eran simples teléfonos. Eran dispositivos diseñados por y para el crimen. Ofrecían un cifrado de grado militar, funciones de borrado remoto y un anonimato casi total. Dentro de este ecosistema digital, el Tigre y sus socios crearon una sala de juntas virtual. Desde sus apartamentos en Dubái, podían negociar precios, coordinar el movimiento de contenedores, organizar recogidas en los puertos y planificar el blanqueo de capitales, todo con la misma facilidad y desapego que un ejecutivo de una multinacional gestionando su cadena de suministro. Era el crimen convertido en teletrabajo, un negocio aséptico, desprovisto de la sangre y el caos que generaba a miles de kilómetros de distancia. Pero toda fortaleza, por inexpugnable que parezca, tiene una grieta, y la grieta en el imperio digital del supercártel comenzó a abrirse en marzo de 2020. En el ajetreado puerto de Valencia, agentes de la Guardia Civil Española, actuando sobre la base de una inteligencia fragmentaria, interceptaron un contenedor procedente de Panamá.
Oficialmente, transportaba un cargamento de carbón vegetal, pero ocultos en su interior, encontraron 698 kilogramos de cocaína de alta pureza. El contenedor parecía huérfano, un envío fallido más en la guerra contra las drogas. Pero para el Grupo Central Antidrogas de la UCO, la Unidad Central Operativa, aquel contenedor no era un final, sino un principio. Esa incautación, bautizada como el inicio de la Operación Faucas, con la coordinación de Europol, la Guardia Civil comenzó un minucioso trabajo de inteligencia, compartiendo información con sus homólogos en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Poco a poco, al cruzar datos de otros decomisos y analizar patrones logísticos, empezó a emerger una imagen aterradora. No estaban luchando contra organizaciones criminales aisladas. Los envíos fallidos en Amberes, las redes de distribución en Marsella y las células de blanqueo en la Costa del Sol estaban conectados. Todos los hilos conducían a un mismo lugar: Dubái. El punto de inflexión llegó cuando las fuerzas de seguridad europeas lograron lo imposible: infiltrarse y descifrar las redes de EncroChat y Sky, etc. De repente, tuvieron acceso a cientos de millones de mensajes. Era como encender la luz en la sala de juntas del crimen organizado. El desmantelamiento de EncroChat por sí solo condujo a más de 6.500 detenciones en todo el mundo y la incautación de casi 900 millones de euros en activos criminales. Pudieron leer en tiempo real las conversaciones de los capos, identificar sus alias, conocer sus métodos, sus rutas, sus contactos corruptos. Vieron cómo el Tigre, bajo el alias Robo, coordinaba frenéticamente la búsqueda de un cargamento de 700 kilos que había desaparecido en Valencia, temiendo que hubiera sido robado por una banda rival. Vieron cómo el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, gestionaba el suministro desde el origen en el puerto de Manzanillo. Vieron cómo el británico Ryan James Hale dirigía las operaciones desde la Costa del Sol antes de huir a Dubái por temor a un secuestro. La evidencia era abrumadora. El supercártel no era una teoría, era una realidad documentada, y sus líderes, que se creían intocables en su santuario dorado, habían quedado completamente expuestos. Para las agencias policiales de Europa, el objetivo se volvió claro y unificado. No bastaba con interceptar la droga. Había que cortar la cabeza de la serpiente. Había que ir a Dubái. La planificación de la Operación Luz del Desierto había comenzado. La escalada había llegado a su punto álgido. El asalto al paraíso de los narcos era inminente. La noche del 8 de noviembre de 2022, mientras la opulenta vida nocturna de Dubái comenzaba a brillar, en la sombra, equipos de élite de la policía local, en coordinación directa con agentes de enlace europeos, se preparaban para ejecutar un plan de una audacia sin precedentes. El objetivo: 6 residencias de lujo, distribuidas por las zonas más exclusivas del Emirato. Dentro, dormían los hombres conocidos como los señores de la droga, los directores del supercártel europeo. Simultáneamente, a más de 5.000 kilómetros de distancia, en la oscuridad previa al amanecer en España, Francia, Bélgica y los Países Bajos, cientos de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmerie Nationale y otras fuerzas especiales se posicionaban. Era un golpe coordinado, un martillo global diseñado para caer al mismo tiempo sobre la cabeza y las extremidades de la organización. Al recibir la señal, las puertas de las villas en Dubái fueron derribadas. Los capos, que se habían acostado creyéndose a salvo en su santuario, fueron despertados por el caos táctico. Edin Gachanin, el Escobar europeo; Ryan James Hale, el líder británico; Anthony Martínez Meza, el proveedor panameño; Souher Belger. De la Mocro Mafia, 1 a 1, los High Value Targets de Europol, los objetivos de más alto valor, fueron arrestados en pijama, su mundo de lujo y poder desmoronándose en segundos. La imagen era poderosa. Los intocables, finalmente, habían sido tocados. Mientras tanto, en Europa, la Operación Faucas y sus contrapartes alcanzaban su clímax. En Málaga, Madrid y Barcelona, la Guardia Civil realizaba 21 registros simultáneos. Caían los operadores logísticos, los blanqueadores de dinero, los trabajadores portuarios corruptos. La red que el Tigre y sus socios habían tejido durante años era desmantelada pieza por pieza. El resultado de la operación fue monumental. 49 detenidos en total, 15 de ellos en España. Se desarticuló una estructura que había blanqueado más de 24 millones de euros solo en la Costa del Sol. Y, sobre todo, se confirmó la incautación de más de 30 toneladas de cocaína vinculadas a la red. El supercártel parecía decapitado. La noticia recorrió el mundo.
fue calificada como un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global, un hecho que demostraba que, con suficiente cooperación internacional, no había refugio seguro para los criminales. Pero en medio de la euforia, una pieza clave del rompecabezas parecía faltar. El nombre de Alejandro "el Tigre" Salgado Vega no figuraba entre los 6 capos principales detenidos en la redada de Dubái. El fantasma parecía haberse desvanecido una vez más. Sin embargo, la realidad era mucho más irónica y reveladora. El Tigre ya estaba entre rejas. Su caída no se produjo en la espectacular redada de Luz del Desierto, sino meses antes, en agosto de 2022, de la manera más anticlimática posible. La policía de Dubái, que lo tenía bajo vigilancia a petición de España, no lo arrestó por ser el cerebro de una red de narcotráfico internacional que movía toneladas de droga. Lo arrestaron por un delito menor según los estándares del Emirato: consumo de drogas en su propio domicilio. El hombre que había construido un imperio criminal basado en la discreción, el control y la distancia, el CEO que gestionaba su negocio con una frialdad corporativa, fue traicionado por un error mundano, una debilidad personal. La fachada del estratega perfecto se había agrietado, revelando al hombre detrás del mito. Su captura no fue el resultado de una bala o una gran operación de inteligencia, sino de su propia mercancía. No la caída de los titanes en la redada de noviembre, sino la captura silenciosa del fantasma meses antes. Un hecho que revelaba la vulnerabilidad última de su doctrina. Por muy sofisticado que sea el sistema, sigue siendo dirigido por un ser humano, con todas sus flaquezas. El clímax de la historia no fue un estruendo, sino un susurro. Y sus consecuencias inmediatas serían tan desconcertantes como la propia captura. Tras la euforia de la Operación Luz del Desierto, la dura realidad de la justicia internacional se impuso. Mientras Alejandro "el Tigre" Salgado Vega seguía preso en Dubái por consumo de drogas y a la espera de extradición a España, el destino de sus socios frustró a las autoridades europeas. Los 6 señores de la droga, cuya captura se había celebrado como un golpe mortal al supercártel, fueron liberados bajo fianza apenas 2 meses después. El complejo sistema legal de los Emiratos se convirtió en un laberinto burocrático. Cada petición de extradición regresaba con nuevas exigencias, traducciones juradas, sellos consulares y formalismos interminables. Para fiscales y agentes europeos, era una pesadilla procesal y crecían las sospechas de corrupción. El paraíso de orden y lujo se reveló como un santuario de impunidad. Y el triunfo inicial de la operación se desvanecía. Arrestar a un capo en Dubái era muy distinto de llevarlo ante la justicia europea. La situación de "el Tigre" era paradójica. Su delito menor lo mantenía preso y a la vez ralentizaba su extradición, retrasada 9 meses solo por la traducción del sumario al árabe. El arquitecto del imperio invisible cayó por el delito más mundano, pero la captura de "el Tigre" no significó el fin del modelo que creó. Lo validó. La doctrina del Tigre, paradigma del narcofantasma, se consolidó como el más resistente del siglo XXI. Frente a figuras visibles como Escobar, que basó su poder en el terror, o El Chapo, que dominó territorios con ejércitos privados, Salgado comprendió que ese modelo era obsoleto. No era un general criminal, sino el CEO de una corporación ilícita global. Su campo de batalla eran las zonas francas y puertos europeos. Sus armas, empresas pantalla, documentos de embarque y criptomonedas. Sabía que la violencia atrae atención, mientras que el poder real reside en la invisibilidad. Operar dentro del sistema legal y convertirse en un fantasma en la maquinaria del capitalismo. Hoy, ese modelo se replica. Las organizaciones criminales son más fluidas, en red y sin jerarquías. Sus líderes ya no son pistoleros, sino ejecutivos anónimos que, desde un portátil en un hotel de lujo, desvían contenedores de cocaína y pagan a productores con stablecoins. Su única violencia son los números en una hoja de cálculo. Son los nuevos criminales invisibles, y el mundo es su oficina. Así se cierra el círculo. El Tigre no combatió al sistema. Se fusionó con él. Vio en la globalización capital anónimo, millones de contenedores, anonimato digital, la infraestructura perfecta para un imperio criminal. Su historia no es la caída de un hombre, sino el nacimiento de una idea que lo supera. La conclusión es inquietante. Las mismas herramientas que celebramos como progreso, transferencias instantáneas, comunicaciones cifradas, corporaciones transnacionales alimentan ahora a los depredadores más sofisticados. Al construir un mundo sin fronteras para el capital, ¿creamos el ecosistema ideal para la próxima generación de tigres? El crimen organizado ya no es un parásito del comercio mundial, sino parte de su ADN.
fluyendo silenciosamente por sus arterias.